Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Subtema: Las cartas de Paulina. Durante la enfermedad, mi mayor consuelo era recibir cartas de Paulina, la religiosa. Las leía y las releía hasta aprendérmelas de memoria. Una vez me envió una muñeca vestida de religiosa carmelita. Este regalo me alegró mucho. Mi tío se disgustaba y decía que a la enferma no había que recordarle nada que tuviera que ver con monjas ni con el convento del Carmelo. Pero yo, en cambio, pensaba que lo que mantenía en vida era la gran esperanza que sentía de lograr ser un día una monja carmelita. Mis distracciones favoritas eran hacer pequeños trabajos para Paulina. Tejía coronas de flores y se las enviaba para que las colocara junto a la imagen de la Santísima Virgen. Me gustaba mucho mandarle unas flores que se llamaba No me olvides. Subtema: La presencia de la Virgen. En mi habitación, en el hermoso mes de mayo, mes de las flores y de la Virgen, la pobre niña padecía marchitarse ya definitivamente. Sin embargo, brillaba junto a mí un sol, que era la imagen milagrosa de la Santísima Virgen, la cual, según decía, le había hablado 2 veces a mi mamá. Hacia esa imagen volvía mi mirada continuamente. Era la imagen que había acompañado siempre a mi familia. Subtema: Unas misas efectivas. Un día vi entrar a la habitación a mi querido padre, quien con una expresión de inmensa tristeza le dio unas monedas de oro a mi hermana María y le dijo que escribiera a París, pidiendo que se celebraran varias misas en honor de Nuestra Señora de las Victorias, para que se sanara su hija. Cuánto me conmocionó ver la fe y el amor de mi rey querido. Hubiera querido poder decirle que ella estaba curada, pero no quería engañarlo. Otras veces se lo había dicho y había resultado vana ilusión y falsa alegría. Lo que me iba a obtener la curación no eran mis deseos, sino un milagro. Subtema: La sonrisa de la Virgen, mayo 13 de 1883. Un milagro hacía falta, y Nuestra Señora de las Victorias la que lo hizo. Era el domingo de Pentecostés, 13 de mayo de 1883. En París habían celebrado una novena de misas por mi sanación. Mi hermana María había ido al jardín y Leonia me acompañaba. Yo empecé a llamar: mamá, mamá. Leonia, quien ya estaba acostumbrada a oírme llamarla siempre así, no me hizo caso. Esto duró largo rato. Entonces llamé más fuerte. María subió las escaleras. La vi perfectamente entrar, pero no la reconocía y continuaba llamándola cada vez más fuerte. Mamá, mamá. Yo sufría mucho. Aquella era una agonía imposible de describir. María y mis otras 2 hermanas sufrían también inmensamente al verme padecer tanto. Al fin, María, después de vanos esfuerzos por demostrarme que sí estaba junto a mí, se arrodilló junto a mi cama como Leonía y Celina, y volviéndose hacia la imagen de la Santísima Virgen, llorando, le suplicó junto con sus hermanas, con el fervor de una madre que ruega por su hija en peligro, y su oración obtuvo lo que tanto deseábamos todos. Subtema: La aparición. No encontrando ninguna solución en la tierra para mi mal, también me había vuelto hacia mi Madre del Cielo y le rogaba de todo corazón que tuviera piedad de mí. De repente, la Santísima Virgen me apareció inmensamente hermosa, tan hermosa como nunca había visto nada semejante. Su rostro irradiaba bondad y ternura, imposibles de describir,
pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Entonces todas mis penas se desvanecieron, 2 gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y corrieron por mis mejillas, pero eran lágrimas de puro gozo. Yo pensaba, la Santísima Virgen me ha sonreído, qué feliz soy. No le diré esto a nadie para que mi felicidad no desaparezca. Sin esfuerzo, miré a mi hermana María, que me miraba con cariño. Estaba emocionada y parecía sospechar la gracia que la Santísima Virgen me había concedido. Ella pensaba, Teresa está curada. A las cariñosas oraciones debía yo la sonrisa de la Virgen. Al ver mi mirada tan fija en la Santísima Virgen, se había dicho, Teresita está curada. Sí, la pequeña flor había vuelto a renacer a la vida. La Madre Poderosa, que le había traído la salud, ya no dejaría de prodigarle sus favores. Ella hizo que su pequeña flor se levantara y la fortificó de tal manera que 5 años después florecería ya en su jardín del Carmelo. Subtema: 2 pequeños martirios. Yo creo que fue el demonio el que, por hacerme sufrir y por la rabia que sentía al saber que íbamos a entrar a la casa de oración del Carmelo, quiso vengarse de mí y me trajo 2 preocupaciones que me atormentaron mucho. La primera fue imaginarme que la enfermedad que había tenido no era verdadera, sino que yo me la había inventado y la había fingido. Me atormentaba el pensamiento de que yo había mentido. Conté esta preocupación a María y a mi confesor, y ellos trataron de consolarme, pero mi angustia seguía siendo muy grande. Solo el cielo sabe lo que sufrí en aquella ocasión. El otro martirio fue el remordimiento de haber contado que había visto la sonrisa de la Virgen. Yo me había propuesto no contarle a nadie lo que había contemplado, pero mi hermana María me rogó con tanta amabilidad que le contara lo que había sucedido, que yo le narré todo con la mayor sencillez y simplicidad. Enseguida sentí que mi felicidad se había ido. Durante 4 años estuve con el remordimiento de haber contado aquella y solamente estando rezando ante la imagen de Nuestra Señora de la Victoria en París en 1987, se me logró quitar esa atormentadora angustia. Subtema: la Virgen de la Sonrisa. La figura universalmente conocida hoy como Virgen de la Sonrisa, a causa de la curación milagrosa de la que se benefició Teresa en los Bussinet el 13 de mayo de 1883, había sido recibida por Luis Martín como regalo cuando aún estaba soltero. Después de su matrimonio se convirtió en el centro de la liturgia de su hogar. En 1894, tras la muerte de la señora Martín, la figura es llevada al Carmelo y Teresa la instala en la antecámara de su celda. Su piedad mariana recibe de ella un nuevo impulso. Es ante la Virgen de la Sonrisa cuando pronuncia con Celia el 11 de junio de 1895 su acto de ofrenda al amor misericordioso. Cuando Teresa es llevada a la enfermería el 8 de julio de 1897, encuentra en ella la figura de su infancia. Se le ha depositado sobre una consola frente a su cama. El 30 de septiembre, a las 6 de la tarde, mientras suena el Ángelus, la mira largamente. Muere 1 hora más tarde. Paréntesis. Paréntesis del libro. Continuamos. Subtema: la noticia se propaga.
Mi hermana mayor, María, me pidió permiso para contar en el monasterio del Carmelo lo que había sucedido. En mi primera visita a Paulina me llené de alegría al verla con el hábito de religiosa de la Santísima Virgen. Fue un momento muy agradable para las dos. Allí estaba la Madre Superiora, María de Gonzaga, quien me proporcionó 1000 muestras de afecto y de amabilidad. Luego se reunieron varias religiosas más y empezaron a hacerme 1000 preguntas. Si la Virgen estaba con el niño, si tenía muchos resplandores. Yo estaba muy confundida y apenada, y lo único que podía decirles era que la Santísima Virgen me había parecido muy hermosa y que me había sonreído, que yo solamente me había fijado en su cara, y ante nuevas preguntas me empezó la duda de si sería que yo había mentido. Esto me atormentaba. Pensaba que si hubiera guardado mi secreto, habría conservado mi felicidad, pero probablemente la Santísima Virgen permitió que lo contara para librarme de pensamientos de vanidad. Pues en adelante, cuando me hablan de esto, me sentía con un profundo horror hacia mí misma y con el temor de no haber dicho toda la verdad. Solo Dios sabe lo que sufrí entonces. Subtema: la enferma se repone. Después de la enfermedad había quedado psicológicamente débil y quienes me rodeaban se daban cuenta y trataban de comprenderme lo mejor posible. El médico había avisado a la familia que cualquier emoción fuerte me podría hacer mucho daño. Por eso todos en casa se esmeraban por tratarme con delicadeza y hasta de mimarme, pero esto no le hacía bien al crecimiento de mi carácter. En el mes siguiente, paseando por el jardín, Leonia me contradijo fuertemente en 2 ocasiones y yo caí al suelo desmayada. Pero esto no lo volvería a repetir. Al final de mayo, al ir a visitar por primera vez a Paulina, todos me notaron muy rozagante. Iba toda vestida de negro, porque el mes anterior, en abril, había muerto mi abuela, la mamá de mi papá. Subtema: dichosas vacaciones. Como seguía muy débil, la familia opinó que no debía de ir todavía al colegio. Entonces mi papá me llevó a pasar unas semanas a Alecón, la pequeña ciudad donde nací, en la cual pasé mis primeros años. Era la primera vez que yo volvía a Alecón. Grande fue mi alegría al volver a ver los sitios donde había transcurrido mi infancia y muy fuerte mi emoción al poder rezar junto a la tumba de mi mamá y pedirle que me protegiera siempre. En aquellas semanas tuve mi primer conocimiento de lo que es el mundo. Me convenía conocerlo un poco para saber después a qué iba a renunciar al entrar al convento. En esos días, todo a mi alrededor era alegría y felicidad. Era festejada, admirada y tratada con especial delicadeza y amabilidad. La vida parecía, para mí, llena de encantos. Con razón, el libro santo dice que el atractivo del mundo puede engañar las mentes inocentes. A los 10 años, el corazón se deja emocionar muy fácilmente. Por eso considero un favor de Dios el no haber permanecido mucho tiempo en Alecón. Subtema: peligros. Los amigos que teníamos en Alecón eran demasiado mundanos. Pensaban poco en la muerte y en lo que después de ella nos espera. Y sin embargo, muchos de ellos murieron en plena juventud. Me gusta volver con la imaginación a sitios hermosos donde esa gente vivía y preguntarme dónde están ellos ahora y averiguar de qué les han servido los grandes edificios que poseían y sus hermosas fincas y muchas comodidades de que gozaban. Digo con Salomón: vanidad de vanidades, vaciedad de vaciedades. El único verdadero bien es amar a Dios con todo el corazón. Proverbios capítulo 2, versículo 11. En Alecón, las familias amigas exclamaban:
la vimos partir como una niña, ahora la vemos regresar como una preciosa joven. Y mi papá escribía a un amigo: esta preciosa mi reinecita. Capítulo 10. Preparación a la primera comunión. 3 meses completos duró la preparación a la primera comunión. En octubre de 1883 volví al colegio y en clase de religión ocupé siempre el primer puesto. El padre Pichón, quien dirigía la preparación, me llamaba mi doctorcita. Cada semana me llegaba una carta de Paulina. Esas cartas me ayudaban a prepararme lo mejor posible y además María me instruía día por día. Yo anotaba diariamente los sacrificios que le ofrecía a nuestro Señor. Eran numerosos. Anoté 818 pequeños sacrificios y 2777 actos de amor a Dios hechos en ese tiempo. La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Me parece que no hubiera podido estar mejor preparada de lo que estuve. Durante los 3 meses anteriores leía cada día algunas páginas de un bello libro de preparación que me regalaron y llenaba mi jornada de actos de amor a Dios y de pequeños sacrificios. María dedicaba un buen rato cada día a prepararme para la Santa Comunión. Era como un batallador veterano que enseñaba al novato cómo hay que enfrentarse a los combates de la vida. Hablaba tan bellamente de los premios del cielo que se pueden ganar con las obras buenas de cada día y de la desgracia de padecer la vida sin ganar premios celestiales por no haber amado a Dios. Y luego me repetía que para ser santa hay que dedicarse a ser fiel en los pequeños deberes de cada día. Qué elocuente me parecía mi hermana María. Me habría gustado que no fuera yo la única oyente de tan buena profesora. Me conmovía tan profundamente con sus enseñanzas que me parecía que si los grandes pecadores le hubieran escuchado a ella sus piadosas enseñanzas, habría sentido deseo de ganarse el cielo. Subtema: meditando. Nadie me enseñaba cómo debía rezar porque me creían todavía muy pequeña para ello. Solamente me recomendaban que rezara. Pero un día, una religiosa de las que enseñaba en el colegio me preguntó qué hacía yo en mi casa en los momentos libres, cuando estaba sola. Le respondí que me iba detrás de mi cama entre unas cortinas y que ahí pensaba. ¿Pero en qué piensas?, me dijo la religiosa. Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. La buena religiosa sonrió amablemente y después de un tiempo me volvió a preguntar si todavía me dedicaba a pensar. Ahora me doy cuenta de que en ese tiempo estaba rezando y meditaba sin saberlo y que Dios me instruía internamente. Subtema: el retiro final. Después de los 3 meses de preparación, era necesario hacer 3 días de retiro, interna en el Colegio de las Benedictinas. Se acercaba el 8 de mayo, fecha en la cual se tendrían 2 importantes acontecimientos para la familia: la primera comunión de Teresita y la profesión religiosa de Paulina, o sea, su entrada definitiva a la comunidad de las Carmelitas, con el nombre de Inés de Jesús. El retiro se hizo del 4 al 8 de mayo. Imposible describir el dulce recuerdo que ha dejado en mi alma ese retiro. Verdaderamente las dichas profundas que sentí en esos pocos días de retiro recompensaron todas las tristezas y amarguras que había sufrido en mi vida de colegio. No creo que pueda experimentar una alegría tan grande y tan profunda en un ambiente que no sea de religiosidad y espiritualidad. Cada día
Escuchaba con mucha atención los sermones que nos predicaba el padre Domín y sacaba un resumen de ellos. Como tosía mucho, me enviaron una mañana a la enfermería y allá me atendieron muy bien. Desde mi última enfermedad, cada vez que me veía muy pálida o sabían que me dolía la cabeza, inmediatamente me atendían con el más esmerado cuidado. Subtema: Confesión general. El día anterior de mi primera comunión, hice una confesión general de toda mi vida. Esta confesión me dejó una gran paz en el alma, de manera que el gran día no tuviera la más mínima tristeza ni angustia. Subtema: Perdón de la familia. Aquella tarde pedí perdón a toda mi familia de cualquier disgusto u ofensa que les hubiera proporcionado durante mi vida. Lo hice más con mis lágrimas que con palabras, porque la emoción no me dejó decir sino unas pocas frases. Le había escrito al buen padre Pichón anunciándole que pronto sería religiosa carmelita y que entonces lo elegiría a él como director espiritual, lo que sucedió 4 años más tarde. Él me escribió una bella carta que me consoló mucho. Lo que más me agradó de aquel escrito fue esta frase: mañana celebraré la Santa Misa por Teresita y por Paulina. Aquel 8 de mayo, las dos íbamos a estar más cerca de Jesús, ella haciendo votos religiosos y yo recibiéndolo en la Sagrada Comunión. Subtema: La primera comunión, 8 de mayo de 1884. Llegó por fin el mes hermoso de los días de mi infancia. Era el día para el cual me había preparado durante 4 años. Qué entrada tan solemne a la capilla, todas vestidas de blanco, mientras resonaban solemnemente las notas de aquel himno que dice: Oh santo altar, por ángeles guardado. Las palabras humanas no pueden expresar lo que yo sentí en aquel sagrado día. Mi encuentro con Jesús fue un encuentro de cariño, de amabilidad. Yo me sentía amada por Él y le decía: te amo Jesús, y me consagro a ti para siempre. No le pedía nada en especial, sino que se hiciera siempre en mí su santa voluntad y lo que más le agradará a nuestro Señor. Yo me sentía como sumergida en la inmensidad de Dios, como una gotita de agua en un océano. Lo que decía a Jesús era que yo tenía miedo de abusar de mi libertad. Me sentía débil, frágil y necesitaba siempre a toda hora la ayuda de la fuerza divina. Subtema: Gozar llorando. El gozo que experimentaba al tener a Jesús en mi corazón era tan grande que no pude contener las lágrimas. Y fue esto tan notorio que las compañeras me preguntaron después: ¿por qué has llorado tanto? ¿Es que la he hecho sufrir alguna cosa? Algunas decían: debe ser por no poder tener a su mamá a su lado. Otras comentaban que probablemente era porque no estaba cerca de mí mi querida hermana Paulina. Y no comprendían que lo que sucedía era que yo sentía en mi corazón un verdadero gozo del cielo y que mi emoción por ello era tanta que se manifestaba en lágrimas de alegría. Oh no, la ausencia de mi mamá no me apenaba el día de mi primera comunión. ¿Acaso no estaba ella en el cielo gozando? Seguramente que ella gozaba al ver que yo estaba recibiendo por primera vez a Jesús en la Eucaristía. Y la ausencia de Paulina tampoco me apenaba. Es verdad que hubiera deseado tenerla a mi lado en aquel gran día, pero desde hacía tiempo yo había aceptado el sacrificio de que estuviera consagrada a Dios en el convento. Mi emoción se debía únicamente
a la preciosísima presencia de Jesús sacramentado en mi corazón. Subtema: consagración a la Virgen María. Por la tarde nos reunimos todas las que habíamos hecho la primera comunión para que hiciéramos nuestra consagración a la Santísima Virgen. Una de nosotras debía leer en nombre de todas las demás y me eligieron a mí, ya que había sido privada de la Madre de la Tierra, le hablará en nombre de todas a la Madre del Cielo. En aquel día me consagré con todo el corazón a la Madre de Dios, y creo que ella le habrá sonreído amablemente a esta su flor. ¿Acaso no le había sonreído hacía poco con una sonrisa visible que le devolvió la salud? Aquella tarde, de la mano de mi padre, fui al Carmelo a visitar a Paulina. Cuánto me emocionó verla con el velo de religiosa, en señal de que se había consagrado aquel día por completo a Jesucristo. Ambas sentíamos inmensa emoción y enorme alegría. Subtema: mi segunda comunión. Mi padre me regaló en esa fecha un hermoso reloj y mis hermanas me prepararon un bello vestido. Pero al día siguiente de la primera comunión yo sentía como una suave melancolía. Era un profundo deseo de volver a recibir a Jesús en la Eucaristía. Suspiraba por la hora en que podía recibir a Jesucristo por segunda vez. Un mes después, hacia la fiesta de la Ascensión, fui a confesarme nuevamente y le pedí permiso al confesor para comulgar una vez más. En ese tiempo, para comulgar varias veces por año, era necesario conseguir un permiso del confesor. Qué alegría experimenté al volver a recibir a nuestro Señor. En adelante, mi deseo de recibirlo se hizo cada vez mayor. El confesor me concedió permiso para comulgar en cada fiesta. La tarde anterior a cada comunión, mi hermana María me preparaba cuidadosamente para recibir lo mejor posible la Sagrada Comunión. Subtema: un regalo, amor al sufrimiento. Una de las veces que María me preparaba para comulgar, me dijo que el sufrimiento era sumamente provechoso para santificarse, para pagar pecados y convertir pecadores, y para conseguir un gran puesto en el cielo. Ella me dijo, entonces, que probablemente Dios no permitiría que me llegaran muchos sufrimientos. En esto último se equivocaba. Al día siguiente, después de la comunión, volvieron a mi memoria las palabras de María acerca de los provechosos que son los padecimientos y empecé a sentir un gran aprecio por el sufrimiento. El padecer y el sufrir empezaron a convertirse para mí en algo atractivo y hasta deseable. Hasta entonces yo había sufrido, pero sin amar el sufrimiento. Desde ese día empecé a sentir amor y aprecio por el sufrir y el padecer, pero con tal de que fuera todo por amor de Dios y por la salvación de las almas. El amor al sufrimiento ha sido una de las mayores gracias que he recibido en mi vida. Frecuentemente después de la Sagrada Comunión repetía aquellas palabras del librito Imitación de Cristo. Oh Jesús, dulzura admirable, conviérteme en amargura todos los gozos que sean solamente terrenales y materiales, y que nos sirva para el progreso del espíritu. Me parecía que estas palabras no las decía yo por propia iniciativa, sino que era una voz interna que las decía para que yo las repitiera. Y nuestro Señor se encargó de concederme lo que pedía en esta oración. Capítulo 11. Teresita Colegiala. Subtema: la confirmación, 14 de junio de 1884. 3 semanas después de la primera comunión, entramos otra vez a retiros.
Ahora, para prepararnos a la confirmación, yo no podía comprender cómo no se les presentaba atención a la preparación de este sacramento, en el cual se recibe el Espíritu Santo. Qué gozosa estaba mi alma preparándose para recibir al Divino Espíritu. Quería prepararme como la Virgen Santísima y los apóstoles cuando estuvieron varios días orando para que viniera a su alma el Espíritu Santo. El 14 de junio, el señor obispo, Monseñor Ugolín, trazó sobre mi frente la señal de la cruz con el santo óleo e impuso sus manos sobre mi cabeza, diciendo: «Ven, Espíritu Santo». Ese día recibí uno de los mayores favores de mi vida, el tener valor y ánimo para sufrir. La madrina de confirmación fue mi hermana Leonía. Subtema: tosferina y vacaciones. Pronto empecé a toser y a toser. Entonces en aquellas vacaciones me mandaron a descansar a una finca cercana. Allí corría por los campos, tomaba leche fresca y espumante y jugaba feliz con el perro Biribi que mi padre me había regalado. La tía Guerin, quien me acompañaba, escribió diciendo: «El rostro de Teresita irradia felicidad». Subtema: nuevo curso escolar. En octubre de 1884 empezaba un nuevo curso en el colegio. Yo había pasado a un curso superior, era la más pequeña de la clase y sufría por el desorden que armaban las alumnas en el salón, las cuales se reían del reglamento. Ahora, después de aquellas fiestas inolvidables, tuve que volver otra vez a la vida de colegiala, que me resultaba tan penosa. En la época de la primera comunión, me gustaba la convivencia con las niñas de mi edad. Todas ellas eran de buena voluntad y que, como yo, habían hecho el propósito de tener el mejor comportamiento posible. Pero ahora las compañeras eran todas mayores que yo, revoltosas, indisciplinadas, poco amigas de observar el reglamento, y esto me afligía mucho. Era de carácter alegre, pero no era práctica en dedicarme a los juegos bulliciosos que las otras practicaban. Y frecuentemente, durante el recreo, me apoyaba contra un árbol contemplando el espectáculo, dedicándome a hacer serias reflexiones. Me gustaba mucho contar cuentos que iban inventando a medida que se me iban ocurriendo. Mis compañeras me rodeaban con interés, a veces también las alumnas mayores, porque complacía en hacer en los cuentos fueran cada vez más interesantes y algunos de ellos duraban varios días. Y me gustaba mirar la cara de admiración que hacían mis oyentes al oír semejantes narraciones. Hasta que al fin la profesora me prohibió seguir con mi oficio de cuentista, porque según ella el recreo era para jugar y correr y no para escuchar cuentos. Subtema: la clase de catecismo. Me aprendía con facilidad, de memoria, todas las respuestas del catecismo y casi siempre ocupaba el primer puesto. Si alguna vez, por alguna equivocación al responder, perdía mi primer puesto, me echaba a llorar. El padre Domín, nuestro profesor, me decía que me admiraba en todo lo demás, menos cuando lloraba, y me agradaba aparecer como la primera de la clase en catecismo, porque todavía me faltaba mucha humildad. La directora de mi curso, la hermana San León, dejó escrito: Tereseta Martín, lo que más le gusta es el catecismo, en el cual sobresale siempre. Le agradan la redacción y la historia. Sus puntos débiles son la ortografía y la aritmética. Tiene tendencia a soplarles las respuestas a los compañeros cuando éstas no saben cómo responder las preguntas que se le hacen. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.